yo veo esto muy grave. La prisión preventiva oficiosa. Bueno, que es algo que ya se volvió así como, sí, aquí pues en lo que, ¿cuál presunción de inocencia? Exacto. En lo que sabemos si es culpable o no, pues yo te meto a la cárcel. Exacto. Dense cuenta, un día puede llegar alguien a su casa y decirle, Teresita, ¿sabes qué? Vente. ¿Por qué? Porque te denunciaron, porque tú eres evasora de impuestos y te vamos a meter al bote. ¿Pero por qué? Y las pruebas, yo soy, según la ley, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué me van a meter al bote en este momento? Pues porque así es la cosa ahora. ¿Cuál es el riesgo, Juana? ¿Cuál es el riesgo para el país? Por eso te digo, ponía yo los ejemplos de los narcos, de los empleadores, pues de la señora que está pidiendo una pensión alimenticia para sus niños y que el marido no le da, en fin, todo eso en manos de quién va a estar, cuál es el riesgo, pero fíjate, a mí me gustaría mucho que lo lleváramos como a lo muy concreto, porque luego cuando oyes la Cámara Americana de Comercio, el embajador, y dices, ay, bueno, a mí qué me importa, ¿verdad? Pues eso es allá arriba. No, eso tiene que ver con usted y conmigo. Así es, así es. Ayúdanos a entender claro eso. que sí. Mira, justo sabemos, y me parece que la autocrítica es buena, justo para empezar a impregnar en la gente cuál es la situación. Cierto es, bajo esa autocrítica, que sí requerimos sistemas más sencillos para el ciudadano a pie. Más rápido, más rápidos. Justicia más expedita, ¿no? Y eso lo tenemos, por ejemplo, en mercantil, el ejemplo, ¿no? Porque a veces para cobrar un pagaré de 5,000 pesos que tu comadre no te pagó, pues tienes que agotar todo un procedimiento. Claro que te lleva más de un año y la gente se enoja y dice, oye, es que el Poder Judicial efectivamente no me resuelve en el tiempo, etcétera. Bueno, número uno, tenemos que comunicar que el Poder Judicial Federal, el federal, tiene una encomienda constitucional que es de protección de derechos humanos. Y derechos humanos desde todas las trincheras. Ejemplo clásico. Se enojó mucho el presidente, pero bueno, hay que decir el ejemplo. El Tren Maya. El Tren Maya, él prometió, diciendo, se va a construir y no se va a talar un solo árbol. Ay, bueno, por favor. Bueno, pero ¿a quién se lo creyó? Entonces, vienen grupos de personas diciendo, oye, están talando, están dañando la flora, la fauna, promuevo un amparo. ¿Por qué? Porque eso daña a la población cercana, que necesitamos agua limpia, etcétera. Bueno, ¿qué acciona el juicio de amparo? ¿Quién concede el amparo? Nosotros. Y le decimos, oye, gobierno, está bien, haz lo que quieras, pero no lesiones la flora y la fauna. Tienes que crear una política respetando protocolos para no lesionar la flora y la fauna. Bueno, ahí está el problema que nosotros tenemos, que en el momento en que le dice al gobierno no, pues claro que él se convierte en, ¿cómo no? Si yo soy el único que sé qué ingredientes comprar, cómo hacer la lasaña y cómo comérmela, en un ejemplo muy coloquial. Entonces, así como ese ejemplo en tema ambiental, tenemos ejemplos en materia de salud, en materia civil, en materia de todas las ejemplos en todo. ¿Qué nos faltó? Yo como autocrítica te diría, comunicar nuestras resoluciones. Porque sí, históricamente el juez hablaba por sus sentencias, porque históricamente el juez estaba dentro de su tribunal y no tenía esa posibilidad de sociabilizar. Generalmente tus amistades son internas. Y entonces por eso se empezó a decir, es una cúpula de poder, etcétera. No es así. Yo te puedo decir que los asuntos que conozco yo en mi tribunal son justamente personas que requieren una pensión porque murieron los esposos en COVID y porque fueron con el gobierno y no se las dio. Entonces tienen que venir al juicio y demandar. O cuando la persona es privada ilegalmente de su libertad, pues hay un amparo que tienen que promover porque se tienen que respetar todas las formalidades. Pero es que yo veo esto muy grave. La prisión preventiva oficiosa. Bueno, que es algo que ya se volvió así como, sí, aquí pues en lo que, ¿cuál presunción de inocencia? Exacto. En lo que sabemos si es culpable o no, pues yo te meto a la cárcel. Exacto. Dense cuenta de lo que está pasando. Yo lo digo
porque, miren, muchas veces vemos esto como algo muy lejano y decimos, ay, claro, están ahí peleando por sus derechos laborales, es que no quieren perder su pensión, por decir algo. O no, claro, pues es que son una mafia ahí que quieren seguir trabajando en la justicia, pero pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Nada. Oigan, un día puede llegar alguien a su casa y decirle, Teresita, ¿sabes qué? Vente. ¿Por qué? Porque te denunciaron, porque tú eres evasora de impuestos y te vamos a meter al bote. ¿Pero por qué? Y las pruebas, yo soy, según la ley, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué me van a meter al bote en este momento? Pues porque así es la cosa ahora, porque no se respetan resoluciones, y de esto quiero que hablemos también, Magda. Claro que sí. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional, en fin. La prisión preventiva oficiosa es algo que ya está expresamente prohibido en el mundo, ¿sí? No va en contra de la presunción de inocencia. Así es. Mira, justamente ahorita que preguntabas, ¿cómo le hago entender a la ciudadanía Sí. qué es lo que está pasando? En términos generales, debo decirte, ahorita que antes de abordar la prisión preventiva, este cambio de régimen que impacta en la justicia federal, que se encarga de controlar actos de autoridad, no entre particulares, sino entre un particular y una autoridad, impacta de manera directa porque en pocas palabras no va a haber jueces independientes que les resuelvan un problema y una arbitrariedad de cualquier autoridad, de cualquier estado de la República. Y uno de los ejemplos que está vinculado con esta reforma es la modificación en otro apartado de la prisión preventiva. Lo manejaron obviamente de manera diferente, como para darle más oportunidad a la distracción del Poder Judicial y no ocuparnos tanto en el tema de la prisión preventiva. Efectivamente, existen dos asuntos internacionales, que es el caso Zompantle y el caso García Rodríguez, que dijeron que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Entonces, los jueces de carrera, cuando te llega un asunto que tú tienes que aplicar la prisión preventiva, hay argumentos y el juez tiene la facultad de hacer una interpretación e inaplicar la prisión y sustituirla por otra, pero ya no de manera oficiosa por el simple hecho del delito. En este sentido, a sabiendas de eso y a sabiendas que incluso el gobierno mexicano no ha cumplido con esa sentencia internacional porque están pendientes de dictarse 2 resoluciones en la Suprema Corte, el presidente propone que se incorpore para prisión preventiva delitos gravísimos, entre ellos el contrabando y la defraudación fiscal y las facturas falsas, en términos generales. Por eso decía yo lo de los delitos de cuello blanco. Así es, y es gravísimo porque nosotros ya tenemos en la legislación secundaria un precepto que te dice sí va a ser obligatoria la prisión preventiva, pero en términos generales, si tu defraudación es de más de 10 millones y además que sea calificada. Pero al hacerlo aquí de manera amplia, no le va a permitir a un juez que recién sale de la carrera, que además tiene un tribunal de disciplina que lo está vigilando, que además lo patrocinó cualquier persona que lo haya patrocinado, incluso la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo va a dejar de inaplicar, aún estando en audiencia, aún escuchando el argumento, cuál sería el fundamento legal para que ese juez valientemente dejara de aplicar la prisión? Es que miren, yo, si quieren mi opinión, yo me hago responsable totalmente de lo que voy a decir. Yo creo que el presidente tiene una venganza personal en contra de la Corte porque no ha sido complaciente con muchas de las cosas que él ha querido hacer. Creo que hay un pleito casi personal con la ministra Norma Piña y no creo que tenga la menor idea, como digo, es un hombre de una ignorancia enciclopédica, entonces no creo que tenga la menor idea de lo que está haciendo. Y lo peor, yo no digo que un presidente tenga que saberlo todo, pero te rodeas de personas
que te asesoren y que te digan, oiga, pues mire, aquí sí, aquí no, tal. Pero el problema es que él no soporta que alguien le diga no, que le diga no, esto hay que modularlo, esto hay que quitarlo, esto hay que agregarlo. Entonces, yo veo que estamos, Juana, atrapados sin salida. Por eso te digo que yo no veo una solución a este problema. No creo que haya nadie que se atreva, y no porque no haya juristas, abogados, académicos, con formación, inteligentes, con experiencia, sino simplemente porque el presidente no permite que nadie discrepe, porque es un autoritario. Así es, así es. Bueno, entonces, les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Porque el horizonte se ve ya negro. Muy complicado, muy complicado. Fíjate que yo te debo decir que yo estoy absolutamente convencida que lo vamos a lograr. Te voy a decir por qué. Porque tenemos que despertar a la ciudadanía. La única que puede levantarse es la ciudadanía. Y además los mercados. Y los mercados ya han marcado la pauta. Los mercados ya han dejado de invertir, ya es no un foco rojo. No le importa. No. Es que lo peor es eso. Cuando le dicen, señor, el Tratado de Libre Comercio, de lo que dependemos enormemente de nuestro país, el Producto Interno Bruto, de eso vivimos, de la relación con la primera potencia del mundo mundial, somos su principal socio comercial. No le importa, hasta la ronquera se me quitó, o sea, me indigna, indigna, de veras. Tenemos un punto, creo yo, a favor, que tenemos una mujer presidenta. No, te voy a decir por qué, Tere, porque es momento de definiciones. Sí, yo sé que van a decir, está obligada o lo que sea, precisamente la ciudadanía tenemos que exigir de quien viene para que tome decisiones sobre la finalidad de tomar una justicia consensada. Con todo respeto, me hago cargo yo también de todo lo que digo. Pues la señora no ha dado, pero ni una pequeña muestra de estar tratando de ayudar. Mínimo, lo que debería de hacer es en la nueva bancada de Morena decir, oigan, recíbanlos, escúchenlos, atiéndanlos. No, lo que dice es, no, es que no entienden, lo que pasa es que deben de leer bien la reforma, es que los jóvenes no entienden. Y ya inventaron un grupo que está en contra de los jóvenes, que también es de jóvenes, o sea, ya salieron de la ENEPA Catlán y de no sé qué a decir, no, nosotros estamos a favor de la reforma en el Poder Judicial. Ajá, ¿y por qué? Explícame, ¿qué es lo que le ves como bueno a la reforma? No, pues que es buena, ¿verdad? No entienden, pero no importa, porque si tú estás de acuerdo con el señor y la señora, y perdón, pero así es, pues en ese momento ya tienes pase automático a la vida, a todo. El problema es que la ciudadanía no se da cuenta que este apoyo económico que recibe es producto de que la economía en México funciona. Pero si los mercados se van ante la inseguridad de la falta de jueces imparciales, el Tratado de Libre Comercio, toda esa economía se paraliza y nadie va a recibir ningún dinero. Pero se van a tardar, y eso es con lo que cuentan, en destruir un país se tardan. Vean Venezuela, Venezuela, llevan 25 años, vean. Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo. A ver, esto de la elección de los jueces, hay